Comenzar la grabación de la asignatura de programa de intervención para niños con necesidades educativas especiales. La haremos sobre niños, basadas en niños de 4 a 6 años. En los trastornos penetrantes del desarrollo nos encontramos con el trastorno autista, el trastorno de Rett, el trastorno de Asperger, el trastorno desintegrativo infantil y el trastorno generalizado del desarrollo no especificativo. En la tríada de alteraciones vemos cómo tenemos las conductas sociales, la comunicación y la imaginación o flexibilidad. Vamos a comenzar comentando de forma general las características de cada uno de los trastornos que tenemos que comentar. Comenzamos por el trastorno de Rett, que se produce solo en niñas, se desarrollan con normalidad hasta los 5 meses y su perímetro craneal produce una desaceleración entre los 5 meses y 4 años. Las alteraciones en el lenguaje y también en la comunicación son de tipo receptivo y expresivo. La alteración de la marcha, movimientos estereotipados de las manos y pérdida de las capacidades motrices. A continuación, vemos las características del trastorno desintegrativo infantil. Su desarrollo es normal hasta llegar a los 2 años. Cuando llegan a esta edad, los niños pierden las capacidades que han adquirido previamente. El lenguaje expresivo, los rendimientos sociales, el juego, el control de esfínteres y los rendimientos motores. Su comportamiento es anormal. El trastorno de Asperger, que es un autismo de alto rendimiento, no existe retraso del lenguaje, la alteración de la interacción social y luego el patrón del comportamiento en actividades restrictivos, estereotipados y repetitivos. No hay retraso significativo ni de cognición ni de autoayuda. En el trastorno autista hay un déficit sensorial y suele no darse cuenta el niño, ¿no?, de las necesidades fisiológicas. Son muy sensibles y no expresan sentimientos. Una vez comentado las características de cada uno de estos trastornos, pues vamos a entrar de lleno en la intervención desde el aula en cada uno de estos trastornos. El síndrome de Rett. En intervención educativa las niñas pueden aprender en un lugar seguro y tranquilo. Deben de sentirse seguras y tranquilas, con programas en función de sus deseos o de habilidades. Tenemos el método LOVAS, en el que el adulto guía al niño o a la niña, bueno, en este caso a la niña, son niñas, y siempre con refuerzo positivo. Al emitir un sonido o al tocar algo, siempre se parten de tareas previas que anteriormente se han realizado. Los consejos educativos, es que las niñas escuchan y atienden y tienen la necesidad de sentirse seguras. Para ello debemos ofrecerle cosas para que oigan, vean y darle tiempo para que ejecuten sus actividades, las realicen, y también muy importante es que se sientan cómodas y no interrumpirle la actividad. Les gustan las fotos, la comida, los lugares, también les gusta ir en coche y sobre todo las voces si son masculinas. Las actividades tenemos en distintas áreas, como son en el área cognitiva, donde se fomenta la generalización. Material estimulador, como tenemos varias terapias como ocupacional, logopedia,
También tenemos musicoterapia para desarrollar sus habilidades. En el área socioafectiva tenemos estrategias en grupos o estrategias grupales. En el área motriz, la mejora de la capacidad motora. Y en la comunicación y el lenguaje, pues tenemos la estimulación en las conductas comunicativas. Y en el área curricular, pues las adaptaciones. En las actividades, como ejemplo, seguimos en las áreas de desarrollo de esquema corporal para localizar, percibir, explorar por medio de acciones, de ritmos, la coordinación también grafo-manual, que se logra mediante la coordinación de movimientos de manos y movimientos ocular manual, la comprensión verbal y oral, para entender, recoger y distinguir personas, objetos, órdenes, y el aspecto verbal, emplear acciones y sonidos. En las actividades, actividades verbales pueden ser acciones nuevas, de sonidos, de escuchar y anticipación. En actividades de memoria verbal y repetitiva, como hacer, repetir, realizar gestos o acciones, desplazamientos, etc. Y en el razonamiento abstracto tenemos para encontrar, clasificar, actividades de clasificación o de solucionar. Pasamos al trastorno desintegrativo infantil, en el que los objetivos principales es la mejora en la conducta, habilidades y conducta autorreguladora. Se procurará un contexto de aprendizaje con un grado importante de estructuración. Es muy importante. Tanto cuanto menor sea la edad o mayor el deterioro del alumno, con claves para favorecer su aprendizaje. Se persigue la funcionalidad de los aprendizajes, la espontaneidad de su uso y así como la generalización, y todo ello en un ambiente de motivación. En el área social es necesario programar la enseñanza que se expresan los contenidos y habilidades sociales. Es preciso contribuir consistentemente intenciones sociales a sus acciones, procurando que nuestras acciones estén relacionadas fundamentalmente con ellas y sean prescindibles y motivantes. Algunos objetivos pueden ser enseñarla a recuperar reglas básicas de conducta, como no desnudarse, o enseñarles a recuperar rutinas sociales como saludos, despedidas, entrenamiento de claves socioemocionales como estrategias de educación de la expresión emocional, estrategias de respuesta ante lo imprevisto como muletillas, enseñanza de juegos como juegos simples de mesa, fomentar la ayuda de compañeros en las tareas de ayuda de clase, diseñar tareas de distinción, etc. En el ámbito de comunicación tenemos la intervención que se dirigirá más a favorecer las competencias comunicativas. Competencias lingüísticas y están íntimamente relacionadas con el área anterior. Se promoverán estrategias de comunicación expresiva, funcional y generalizable. Dentro de los sistemas alternativos de comunicación, el más utilizado es el programa de conducta, el programa de comunicación total de Schaeffer. Decir también que en la intervención de
del ámbito del área de ecológica, la atención del alumno y las familias, que se llevará a cabo con un programa conjunto de control de esfínteres. Ahora, como vemos, pasamos a comentar el trastorno del espectro autista. Vamos a ver estrategias educativas. En la intervención educativa, pues tenemos estrategias de protección sensorial, la toma en consideración de las posibles hipersensibilidades sensoriales, y pueden resultar fundamental para facilitar una relación adecuada entre él o ella y su entorno. En la organización del entorno tenemos, por ejemplo, parámetros sociales para organizar su mundo, imprescindible organizarlo mediante la introducción de claves sociales significativas. En el uso de ayudas visuales, pues por ejemplo, habrá que tener en cuenta puntos fuertes para el alumno o alumna, y uno de ellos será pues la buena capacidad visoespacial, su pensamiento visual, utilizar ayudas visuales, objetos, fotografías, pictogramas, comprensión del mundo que le rodea. También para desarrollar la comunicación, pues las graves dificultades de comunicación expresiva son factores que aumentan sus problemas de interacción social y provocan pues numerosas conductas inapropiadas. Es imprescindible centrarse pues en el desarrollo de habilidades básicas de comunicación. Así, los paneles destacados dentro de esta pauta es el uso de sistemas alternativos de comunicación de habilidades instrumentales y gestuales. En el entrenamiento en emociones, pues tenemos la introducción del alumno con trastornos de espectro autista en el mundo social, en el mundo de las mentes. Ha de llevarse a cabo mediante su entrenamiento en reconocimiento de emociones, con situaciones, deseos, creencias propias y ajenas. Las programaciones de habilidad de juegos, interactivo y juego de grupo, importancia del juego dentro del desarrollo infantil para la socialización del niño, y necesidad de que el alumno o alumna con trastornos del espectro autista sea entrenado en los diferentes tipos de juego con adultos y de representación, así como de participación en juegos sencillos, en grupos, con niños de su edad. La normalidad en el uso de juguetes y objetos, con el objetivo de acceder a un futuro juego simbólico, formación y apoyo de profesionales. Como actividades en el aula, pues tenemos la agenda diaria y roleplay. En el trastorno de Asperger tenemos la integración en el aula, presentación, círculo de amigos, interés de círculos, y la intervención educativa, pues tenemos la movilidad de actividades, breve comprensión verbal y una estructuración en el circuito y programas del aula. Organización del espacio, como vemos, espacios por rincones, materiales organizados todos con sus nombres y agendas, todo muy bien organizado con sus claves y poco ruido, y sobre todo aulas tranquilas. En la organización temporal pues tenemos la máxima organización, rutinas, en el saludo, en las comidas, en los juegos, en las secuencias, y refuerzo y hasta que acabe la actividad. Respecto a las familias, deben de seguir unas pautas. Digamos que las familias deben de ser, digamos, agentes activos que tendrán que adaptarse a la situación de sus hijos, y para ello necesitarán de la orientación y apoyo de profesionales especializados, cuyas líneas básicas de asesoramiento pues se podrán encaminar pues por medio de estos especialistas y profesionales.
Muchas gracias y bueno, y aquí acabamos la intervención educativa dentro de los trastornos penetrantes del desarrollo.